Fue una de las actrices más talentosas y versátiles de su época, dejando huella tanto en Hollywood como en el cine mexicano. Prestó su voz a personajes icónicos, ganó premios, compartió escena con los más grandes y conquistó la pantalla con su carisma. Pero detrás del brillo de los reflectores, su vida estuvo marcada por el abuso, la manipulación y una enfermedad que, poco a poco, le arrebató sus recuerdos hasta hacerla olvidar incluso quién era. Hoy te contaremos la historia de Blanca de Castejón, la estrella que brilló en la época dorada del cine, pero que terminó perdiéndose en la oscuridad de la demencia. Blanca de Castejón nació en Puerto Rico en una época en la que el cine y el teatro apenas comenzaban a consolidarse como grandes formas de entretenimiento en el mundo hispanohablante. Desde muy joven, mostró una inclinación natural por las artes escénicas, algo que no pasó desapercibido para su familia. A pesar de que las expectativas sociales para una mujer de su tiempo eran distintas, Blanca no tardó en demostrar que su destino estaba lejos de los caminos tradicionales. Desde la adolescencia, sintió una fascinación inquebrantable por la actuación, lo que la llevó a participar en obras teatrales locales. Con cada función, su talento se hacía más evidente, y con ello, su determinación de hacer de la interpretación su vida. Fue así como tomó una decisión arriesgada: abandonar sus estudios convencionales para enfocarse de lleno en su formación actoral. Esta elección no fue sencilla, pues significaba dejar atrás la seguridad de una educación tradicional para adentrarse en un mundo incierto donde solo el talento y la perseverancia aseguraban un futuro. Convencida de que Puerto Rico no le ofrecía suficientes oportunidades en el cine, decidió emprender un viaje que cambiaría su vida. Se trasladó a Estados Unidos, donde el cine hispano en Hollywood comenzaba a tomar forma. A lo largo de los años 30, los estudios de Hollywood producían películas en español dirigidas a la creciente audiencia latina. Fue en este contexto donde Blanca encontró sus primeras oportunidades en la gran pantalla, debutando en títulos como El Impostor en 1931 y Mis dos amores en 1938. Pero su talento no se limitaba solo a la actuación frente a cámara. Su voz, llena de matices y carácter, llamó la atención de la industria del doblaje, un campo que en ese momento aún estaba en sus primeras etapas. Gracias a ello, se convirtió en una de las voces más icónicas del cine animado en español. En 1937, Disney lanzó su primera película animada, Blancanieves y los 7 enanitos, y para su versión en español latino, Blanca fue elegida para interpretar a la reina malvada. Más adelante, en 1941, también prestó su voz a uno de los personajes secundarios en Dumbo, consolidándose así como una de las pioneras del doblaje en Latinoamérica. Este trabajo la llevó a ganar notoriedad no solo en Hollywood, sino en países como Argentina, Uruguay, Cuba y, especialmente, México. En ese entonces, la industria cinematográfica mexicana estaba en plena expansión y muchos actores extranjeros veían en ella una oportunidad de oro para establecerse en el medio. Blanca no fue la excepción. México representaba la posibilidad de construir una carrera sólida, con papeles desafiantes y producciones de calidad que le permitirían dejar su huella en el cine de habla hispana. El traslado a México fue un punto de inflexión en su trayectoria. Allí, no solo encontró una industria vibrante, sino también un público que la acogió con entusiasmo. Su debut en el cine mexicano llegó en 1942 con la película La razón de la culpa, donde compartió créditos con Pedro Infante, una de las figuras más emblemáticas del cine de esa época. A partir de ahí, su nombre comenzó a aparecer junto al de otras grandes estrellas como Fernando Soler, Miroslava Stern y Germán Valdés, mejor conocido como Tintán. Blanca tenía un talento especial para la comedia, algo que no pasó desapercibido para los productores. En 1955, su actuación en Escuela de Vagabundos le valió el premio Ariel, el máximo reconocimiento del cine mexicano. Esta película, considerada una de las grandes joyas del cine de la época, no solo impulsó su carrera, sino que también la consolidó como una de las actrices más solicitadas para producciones de este género. Sin embargo, su talento iba más allá de la actuación.
También incursionó en el diseño de vestuario y nunca dejó de lado su amor por el teatro. A lo largo de su carrera, aunque el cine ocupaba gran parte de su agenda, participó en varias obras, destacando títulos como La azotaina y La rosa tatuada. Fue en uno de estos montajes donde conoció a Rafael Banquels, un empresario, actor y director de cine con quien terminaría casándose. Este matrimonio, sin embargo, marcaría un antes y un después en su vida personal y profesional. Aunque al principio la relación parecía estable, con el tiempo quedó claro que Rafael tenía una influencia negativa sobre su carrera. Él controlaba sus decisiones laborales, obligándola a aceptar ciertos papeles y a rechazar otros, incluso aquellos que podrían haberla catapultado a la cima del cine latinoamericano. El verdadero motivo detrás de estas decisiones no era profesional, sino personal. Rafael no soportaba la idea de que Blanca trabajara con ciertos actores y usaba su influencia para impedir que participara en algunas producciones. La inseguridad y los celos de su esposo no solo limitaron su crecimiento artístico, sino que también hicieron que viviera en un ambiente de constante presión y control. Pero lo peor estaba por venir. Aunque de puertas para afuera todo parecía estar en orden, en privado, Blanca sufría un calvario. Rafael no solo manipulaba su carrera, sino que también ejercía violencia física y emocional sobre ella. Los maltratos eran constantes, y en más de una ocasión tuvo que ocultar los moretones con maquillaje para poder presentarse a las grabaciones. Con el tiempo, esta situación la llevó a un estado de depresión profunda. La ansiedad y el nerviosismo se convirtieron en parte de su día a día, y aunque intentó buscar ayuda psicológica, el abuso seguía afectando su estabilidad emocional. Para sobrellevar la presión, comenzó a refugiarse en la comida, especialmente en productos altos en azúcar y grasa, lo que a la larga deterioró su salud. Lo que nadie sabía en ese momento era que todos estos factores estaban desencadenando un daño aún mayor. Su salud cerebral se estaba viendo afectada de manera irreversible. Este deterioro no se manifestaría completamente hasta años después, cuando ya era demasiado tarde para revertirlo. A pesar de todo, Blanca logró divorciarse en 1942 y siguió adelante con su carrera, aunque el daño físico y emocional que había sufrido dejaría huellas imborrables. El cine seguía siendo su refugio, y con el tiempo, incluso llegó a incursionar en la televisión. En 1961, tuvo una breve aparición en la telenovela Risas Amargas, pero este sería su único trabajo en la pantalla chica. Su salud empezaba a jugarle en contra y cada vez le costaba más mantener el ritmo de trabajo que alguna vez dominó con tanta facilidad. Con el paso de los años, los problemas de memoria y desorientación se hicieron más evidentes. A veces olvidaba palabras comunes y en ocasiones tenía dificultades para comunicarse. Esto comenzó a afectar su desempeño como actriz, y aunque trató de seguir adelante, el deterioro era innegable. En 1963, participó en su última película, Los signos del zodiaco. Pese a que su carrera seguía siendo respetada, ya no tenía opción. Debía retirarse. Ese mismo año, los médicos le dieron un diagnóstico devastador. El cine la había convertido en un ícono, pero la enfermedad le estaba arrebatando su esencia. El diagnóstico no dejó espacio para la esperanza. Demencia senil temprana. Lo que al principio parecían simples olvidos o momentos de confusión, se convirtió en una lucha diaria contra un deterioro progresivo e irreversible. La memoria, que había sido su herramienta más valiosa en la actuación, ahora se desvanecía poco a poco, robándole no solo la posibilidad de seguir trabajando, sino también su propia identidad. A pesar del impacto del diagnóstico, Blanca intentó aferrarse a la vida con la misma fuerza con la que había enfrentado los desafíos de su carrera. Se dio una segunda oportunidad en el amor al casarse con Federico Lara, un hombre que, a diferencia de su primer esposo, le ofreció estabilidad y apoyo. Sin embargo, ni siquiera este nuevo comienzo pudo detener el avance de la enfermedad. Los síntomas se hicieron más notorios con el tiempo. Sus diálogos, que alguna vez había memorizado con precisión milimétrica, comenzaron a desvanecerse de su mente. A veces olvidaba cómo formar frases completas y otras, simplemente, no podía recordar el nombre de las personas con las que había trabajado durante años.
Esto hizo que su confianza se desplomara, pues el cine, el teatro y la televisión ya no eran una opción para ella. Pero la memoria no fue lo único que perdió. Con la enfermedad vinieron episodios de desorientación, cambios de humor repentinos y una sensación constante de frustración. Su mente ya no funcionaba como antes, y aunque intentó seguir adelante con terapias y medicamentos, los efectos secundarios de estos solo empeoraron su condición. Blanca se vio atrapada en un cuerpo y una mente que ya no le respondían como antes. Su lucidez se desvanecía y, con ella, la posibilidad de recordar sus momentos más gloriosos en la pantalla. Aquella actriz que había deslumbrado con su talento y que había conquistado la industria cinematográfica ahora luchaba contra una enfermedad que la alejaba poco a poco de todo lo que alguna vez fue. Pese a los esfuerzos de su esposo y de los médicos por frenar el deterioro, la demencia avanzó rápidamente. Cada día era más difícil comunicarse con ella, y en sus últimos años su mente estaba perdida en un laberinto de recuerdos fragmentados. El 26 de diciembre de 1969, Blanca de Castejón sufrió un episodio de insuficiencia respiratoria, una complicación derivada de los medicamentos que le habían recetado para controlar los síntomas de su enfermedad. Durante casi media hora, su esposo fue testigo impotente de cómo ella luchaba por respirar. Para cuando la ambulancia llegó, ya era demasiado tarde. Blanca había partido a los 63 años, víctima de un paro respiratorio. Su muerte marcó el fin de una era, pero también dejó una incógnita dolorosa. En sus últimos años, ya casi no reconocía a nadie, ni siquiera a su propio reflejo. Algunos allegados aseguran que cuando partió, no era consciente de todo lo que dejaba atrás. No recordaba sus películas, sus logros, ni su impacto en el cine latinoamericano. Su legado, sin embargo, quedó intacto en la pantalla, en cada película en la que brilló y en cada personaje que interpretó. A pesar de su éxito, su despedida fue discreta. Siguiendo sus deseos, su funeral fue un evento privado, solo con amigos cercanos y su último esposo. No hubo homenajes multitudinarios ni portadas en los periódicos, pero su nombre quedó inmortalizado en la historia del cine. Sus restos fueron enterrados en el Panteón Jardín de la Ciudad de México, donde descansan muchas de las grandes leyendas del cine de oro mexicano. Blanca de Castejón dejó un legado impresionante. A lo largo de su carrera, participó en más de 30 películas y tuvo el privilegio de trabajar en Hollywood y en México, dos de las industrias más importantes de su tiempo. Entre sus películas más recordadas están Crimen a las 3, Por buen camino, Cuide a su marido, Yo también soy de Jalisco, Nosotras las taquígrafas, Mientras el cuerpo aguante y Vagabundo y millonario. Pero su talento no se limitó al cine. En el teatro también dejó su huella con obras emblemáticas como La mujer fotografiada, una de las funciones más importantes del Teatro Bonsoir en 1955. Otras producciones teatrales en las que destacó fueron Teatro 1949, La suerte de los malos en 1954 y Mujeres en 1957. A pesar de los obstáculos, las pérdidas y el dolor que enfrentó en su vida personal, Blanca de Castejón sigue siendo recordada como una de las figuras más importantes de la época de oro del cine. Su talento, su versatilidad y su pasión por la actuación la convirtieron en una leyenda, y aunque el tiempo haya borrado su propia memoria, el público aún la recuerda. ¿Conocías la historia de Blanca de Castejón? ¿Es su legado realmente valioso? Déjanos tu comentario y comparte tu opinión. Si esta historia te conmovió, no olvides darle like al video y suscribirte para seguir recordando a las grandes leyendas. Nos vemos en el próximo video.